es una visión unidimensional de la informalidad. Ellos creen que simplemente está atada a beneficios laborales y esa es una visión sin lugar a dudas que simplifica y no da cuenta del fenómeno. No es lo mismo la informalidad de los adultos que de los jóvenes, en Cajamarca que en Lima, de los hombres que de las mujeres, en la industria de la construcción que en el trabajo en el hogar. Y hay muchas variables que tener en cuenta para poder afrontar con alguna eficiencia una política vinculada con la informalidad. Hay evidencias además grandes en nuestro país y en el extranjero respecto de esa relación incluso de salario mínimo e informalidad. En el sentido que, por ejemplo, la remuneración mínima en el Perú está en la parte baja en América Latina, en el tercio inferior. Digamos, comparativamente somos un país que tiene una remuneración mínima muy baja. Esta no se ha actualizado con la inflación, mucho menos con la productividad. Y entonces estamos sacrificando ingresos de trabajadores y estamos beneficiando en la balanza utilidades de empleadores. Y con esto estamos pues generando mecanismos que no permiten redistribuir riqueza por un lado y que concentran riqueza y generan pobreza. Entonces el salario mínimo es un importante instrumento además de lucha contra la pobreza. La OIT lo documenta en infinitos países, ¿no? Entonces yo creo que era necesario y es más, es imprescindible, como ha dicho el ministro Sánchez, institucionalizar el tema. En todos los países civilizados el tema del salario mínimo no es una materia librada a la discrecionalidad del Estado, sino que se establecen procedimientos y cálculos que tienen justamente en cuenta estos elementos de productividad, de competitividad, de inflación, y que permiten mantener actualizada. Porque cuando hablamos de incremento muchas veces no nos damos cuenta que en realidad lo único que estamos haciendo es impedir que pierda su capacidad adquisitiva, porque estamos utilizando la inflación fundamentalmente como criterio de actualización, ¿no? Entonces, en el Perú no está probado el impacto directo en el empleo. Ahora este año se está reduciendo el empleo formal, por cierto, antes de que se incremente la remuneración mínima. Ya teníamos 8 meses de caída del empleo formal. ¿Por qué? Porque evidentemente la economía está estancada. Entonces, la mirada tiene que ser una mirada amplia, que tenga en cuenta todos los elementos y no unidimensional y mecánica. Esta de informalidad y derechos laborales que está demostrado que no tienen vinculación directa. Ya en el país tenemos un régimen de microempresas que mientras en el régimen general por cada 100 soles el empleador paga 155, en el de microempresa por cada sol paga, por cada 100 soles paga 105. En el general por cada 100 paga 155. Y sin embargo, la incidencia en el ámbito de la informalidad es mínima. Desde esa perspectiva yo creo que tenemos que ver el tema en su complejidad y generar políticas activas que permitan buscar el verdadero elemento que nos hará salir de la informalidad, ¿no? Que tiene que ver con no solo el crecimiento económico, sino la mejora de la productividad en nuestra mano de obra y en nuestro aparato productivo. Respecto de la legislación laboral, debemos decir que el año 2002 y el año 2012 se crearon comisiones de expertos para hacer una ley general del trabajo. El Perú no tiene una regulación ordenada, sistemática, unificada. Somos casi el único país que en América Latina no la tiene. Tal vez Uruguay es la otra muestra, o Argentina, que sí tiene para individual y no para colectivo, pero fuera de esto todos tienen un código de trabajo o una ley general de trabajo.
una ley sustantiva. Es importante, ¿por qué? Porque evidentemente nos permitiría modernizar la legislación, porque nos permitiría tener una regulación sistemática y además un acceso directo sin necesidad de tener que estar buscando en una multiplicidad de normas que muchas veces no se sabe si están vigentes o no. Pero no es tan solo un tema formal, también es un tema de fondo. O sea, la legislación laboral tiene una función social. La legislación laboral busca equilibrar las relaciones laborales a través de soluciones justas, más justas que lo que puede conseguir un trabajador que tiene una asimetría grande de poder cuando negocia con el empleador, y más adecuadas que la ley, porque la ley solo puede ver temas como remuneración mínima, no puede ver cuánto van a ganar los trabajadores de Onofrio, eso lo tiene que ver el convenio colectivo. Entonces es imprescindible que dentro de esta nueva perspectiva regulatoria se fomente, como manda la Constitución, la negociación colectiva, porque es el instrumento más adecuado para una regulación idónea, tanto que tenga en cuenta tanto las capacidades de la unidad productiva cuanto las necesidades de los trabajadores y del contexto en cada caso, porque la negociación colectiva se actualiza año a año y permite seguir el curso económico de la unidad productiva, ¿no? Entonces es imprescindible además que se regulen nuevos temas. Cada vez tenemos, por ejemplo, el ingreso de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales es muy grande y no tenemos una regulación adecuada. Lo mismo sucede con las modalidades contractuales. Se ha difundido un informe por el cual casi se responsabiliza al Tribunal Constitucional y su sentencia sobre causalidad en el despido de el volumen de contratación temporal en el Perú, lo que es una versión absolutamente manipulada de la realidad. Porque si uno hace un recorrido que no comienza el 2002 cuando se emitió la sentencia, sino el año 91 cuando se promulgó el decreto legislativo 728 que está vigente hasta la fecha, ahí uno encuentra que se ampliaron a 9 las modalidades de contrato temporal y hay modalidades que permiten hasta la fecha contratar temporalmente para labores permanentes. Eso es lo que generó el trasvase de trabajadores con contrato indefinido hacia trabajadores con contrato temporal, que fue además algo voluntariamente querido por el Estado fujimorista y por las organizaciones empresariales de entonces. Y desde ese punto de vista también es imprescindible actualizar y volver a tener un principio de causalidad. Las relaciones laborales necesitan seguir el curso de las relaciones productivas, que cada vez cambian más y a mayor velocidad, pero sin abandonar el alma tuitiva, porque quien trabaja es una persona y no podemos poner en riesgo ni su integridad física, ni su integridad psicológica, ni su dignidad, ni sus derechos fundamentales. Vivir civilizadamente cuesta, si no regresamos a la esclavitud, ¿no? Si no vamos a respetar aquello que manda la Constitución en el artículo primero, que es la naturaleza, la dignidad humana de la persona, entonces regresamos a cualquier otra forma bárbara de convivencia social. Vivir civilizadamente evidentemente cuesta, no solo en términos de derechos sociales, también en términos de derechos civiles, porque los neoliberales apuntan mucho contra los derechos sociales, pero tener elecciones libres, vaya a ver cuánto cuesta, cuántos registros hay que organizar desde el RENIEC, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, el sacrosanto derecho de propiedad, vamos a ver cuánto se invierte en todos los registros públicos y en todo el aparato institucional que hay para defender el derecho de propiedad. Entonces, el Estado tiene que ver también no solo por los tradicionales derechos y libertades civiles y políticas, sino también por los derechos sociales, porque para eso es un Estado constitucional de derecho, para eso hay un pacto social tras esta Constitución que debe respetarse si queremos tener una vida civilizada.
conjunto de trabajadores del Estado hay una variedad de regímenes laborales. Desde el tradicional 276, hay 728, luego hubo servicios no personales que se transformaron en CASI, hay también contratación por terceros. Estos últimos, sin derechos laborales y con contratos que se extienden por mucho tiempo, incluso los trabajadores CAS con un régimen disminuido de derechos que afecta el principio mínimo de igualdad, de manera que en el Estado tenemos situaciones muy injustas, porque tenemos un trabajador con derechos y a su lado haciendo lo mismo un trabajador con un estatus disminuido y a su lado uno sin derechos laborales, ¿verdad? Entonces el Estado, que debería ser el ejemplo, porque hay que tener autoridad moral para luego exigir que se cumplan las leyes y que se cumpla la Constitución, afrenta de una manera clave los valores de la Constitución. Entonces es imprescindible que revisemos esto. Yo le pongo un ejemplo. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la prohibición de negociar condiciones salariales en el sector para los trabajadores del Estado. Y lo ha declarado para 3 o 4 leyes de presupuesto. Y le ha dado al Congreso 2 años para hacer una ley de negociación colectiva. Se han vencido los 2 años, se ha repetido la misma norma, el mismo artículo 6 que prohíbe, en un estado absoluto de impunidad. O sea, el Estado no cumple lo que el propio Estado ordena. El órgano que controla la constitucionalidad le dice al Congreso: estas leyes son inconstitucionales y deben modificarse, y el Congreso hace caso omiso. Entonces, evidentemente, vivimos pues una crisis institucional muy grande. Es difícil hablar de que tenemos pues un Estado constitucional de derechos. Estamos intentando construirlo, pero desde el propio Estado muchas veces se sabotea este mandato constitucional en perjuicio siempre de los trabajadores, ¿no? El ministro Cristian Sánchez está construyendo un equipo muy profesional, de gente con amplia experiencia en el mundo de las relaciones laborales, desde sus viceministros, Fernando Cuadros y Guillermo Boza, que son un economista y un laboralista muy destacados, hasta sus directores generales, gente con mucha experiencia y mucho conocimiento del sector, de manera que yo tengo expectativas muy positivas. Creo que el gabinete está más o menos compensado en alguna medida en la línea de mantener un poco la ortodoxia económica, pero tener también ministros sociales con peso propio. Evidentemente aquí la definición la tiene el presidente del Consejo de Ministros, porque ante dos posiciones que no necesariamente confluyen hay que optar por, y quien debe ser el fiel de la balanza es el presidente del Consejo de Ministros. Yo espero que el Premier ejerza esta función de ser el fiel de la balanza y no se incline, como en otras oportunidades, fundamentalmente por el manejo ortodoxo de la economía, sin tener en cuenta el rostro social que debe tener una economía que siquiera respete los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia por un lado, o de la Organización Internacional del Trabajo por otro, o del propio capitalismo. Pero el propio capitalismo es el que ha construido estos instrumentos laborales. El derecho del trabajo es un producto directo del capitalismo y ha sido producido para que existan cuotas de equilibrio, cuotas de distribución de ingresos y de procesamiento de los conflictos laborales, que hagan que el sistema pueda optimizarse, ¿no? Y no vivamos en una zozobra y en un clima laboral conflictivo permanentemente. Entonces, yo creo que tenemos un ministro y un equipo tras él que es muy solvente y
que de mantenerse un cierto equilibrio respecto de los ministerios más económicos, podremos tener resultados muy importantes para el país. Y hablamos de remuneración mínima y la necesidad de institucionalizar los mecanismos. Se necesita, por ejemplo, instrumentos para optimizar también la relación entre la oferta y la demanda de trabajo. Nosotros tenemos allí serios problemas de contar con el parque de taxistas más ilustrado del mundo, porque todos son profesionales y profesionales que no pueden ejercer su profesión porque no hay demanda. Algo hay que hacer allí desde las políticas públicas para salvar ese abismo. Necesitamos incidir mucho en los temas de formación y capacitación profesional, justamente para mejorar productividad. Y desde esa perspectiva, evidentemente un ministerio que además dialogue con todos los sectores puede dar resultados muy importantes. Creo que la agenda tiene que ser más o menos precisa, tienen que elegirse 3 o 4 temas, pero intensamente trabajados para que se produzca un cambio, ¿no? Porque de otro modo seguiremos en la superficie.